La perspectiva que trabajamos, que la idea es trabajar a lo largo de todo este curso, es pensar cuáles son los problemas de desarrollo que aparecen en nuestros mercados de trabajo, que son comunes, que no son problemas del desarrollo exclusivos de la República Argentina, sino que se configuran de una manera muy similar, aparecen de manera muy similar en distintos mercados de trabajo a nivel de la región. Entonces, en ese sentido, la primera cuestión que nosotros intentamos plantear tiene que ver con que el patrón de desarrollo, el patrón de acumulación que viene llevando no solo la Argentina, sino los distintos países de la región, configuran algunas problemáticas que aparecen comunes. Entre otras, y la que más vamos a trabajar en particular, es los problemas de informalidad y precarización de la fuerza de trabajo en nuestros mercados de trabajo, que no es un elemento que sea nuevo, sino que justamente la perspectiva que plantean la teoría del desarrollo es pensar los fenómenos a lo largo de el mediano y largo plazo. Es decir, qué es lo que vienen sucediendo con estos fenómenos en 25, 30, 40, 50 años. Cómo va evolucionando ese proceso, ese fenómeno, y cómo va desenvolviéndose no cada año, sino en periodos mayores. Hablábamos que es un fenómeno estructural, es decir, que los niveles de informalidad de no registro de la fuerza de trabajo son niveles que rondan el 35%, al menos desde comienzo de los 90 a esta parte. Desde luego, en los procesos de crecimiento de la economía hay momentos en los que eso cae, y en los momentos de crisis, de depresión de la economía, de estancamiento de la economía, estos valores aumentan. De todas maneras, cuando uno mira el proceso, como te comentaba recién, en el mediano plazo, uno ve que hay una problemática que está ahí en nuestro mercado de trabajo, y que es que buena parte de la clase trabajadora tiene serios problemas para poder emplearse en condiciones formales, que no nos interesa la formalidad si no fuera en sí misma, sino que es la formalidad la que da garantía de ciertos derechos, como derecho a vacaciones pagas, derecho a contar con una obra social, derechos a licencia, indemnizaciones, etcétera, que son derechos que no tiene toda esta clase trabajadora precarizada, que se emplea por fuera de esos, consigue empleo por fuera de esas condiciones de garantía y de derechos. Bueno, naturalmente la intervención de los distintos gobiernos en la política pública, es decir, los resultados en términos de política pública hacia esta problemática afectan el desenvolvimiento o afectan el registro, la configuración del mercado de trabajo en términos de este problema, ¿no? Para ir a lo más reciente, si pensamos en un gobierno que entiende que la problemática es una problemática que debe resolverse entre partes, entre el patrón y el trabajador, le entiende como individuos y no entiende dimensiones que hacen a la relación desigual en términos de poder que existe entre un trabajador y un patrón, entonces esas configuraciones van a dar como resultado una problemática que se acentúa. Ahora, si el Estado tiene una lógica en la cual entiende que puede resultar necesario que intervenga favoreciendo a la parte más débil en ese vínculo, entonces en esa relación que se da entre partes puede salir mejor parado, en este caso el trabajador o la trabajadora. En políticas concretas, digamos, si estamos pensando en la baja, digamos, de aportes patronales, en la baja de todos los tributos en torno al trabajo, eso es algo que cuando el Estado se retira de la economía en, digamos, la cuestión más tributaria, las lecturas actuales pensarían que eso favorece la contratación de puestos de trabajo en condiciones formales. Sin embargo, la experiencia de los 90 nos muestran que, a pesar de la caída de los aportes patronales, la contratación de la fuerza de trabajo no, en términos relativos, es decir, no se incrementó la participación de trabajadores y trabajadoras con un empleo de calidad. Entonces, esas políticas que hoy se siguen discutiendo, bueno,
la experiencia reciente ya nos muestra que esas políticas no son, no terminan teniendo un rédito positivo. En cambio, otro tipo de políticas que tienen que ver con justamente pensar la distribución de poder que aparece entre partes y pensar, por ejemplo, cómo el Estado puede fiscalizar y puede tener una acción relevante, digamos, en las empresas que tienen trabajadores y trabajadoras en condiciones contratadas, en condiciones precarias, bueno, ahí lo que hace es favorecer un poco una situación que el propio trabajador no podría reclamarle a su empresa que lo contrata en mejores condiciones, y entonces su intervención garantiza que además cumpla con la ley, digamos. Las últimas tendencias, digamos, en términos son distintas aristas, ¿no? En términos de empleo hay una problemática cierta, que es que el empleo privado asalariado formal viene estancado desde hace, bueno, dependiendo de los registros, podríamos decir que desde el 2012, 2013 en adelante es un problema el crecimiento del empleo registrado en condiciones de las que veníamos hablando, ¿no? Garantizando todos los derechos laborales. En esto último que lo que viene sucediendo es que lo que vienen creciendo son las participaciones de formas registradas, pero más precarias, como el monotributo social, y eso viene creciendo en relación al total. Su participación viene aumentando en relación al total. Cada vez es más relevante las formas de trabajo precarias, ¿no? De contratación formal, pero precaria, digamos. ¿Dónde están esas formas? Están justamente en la propuesta laboral de una empresa que dice: yo te voy a contratar, pero vos tenés que venir con tu monotributo y me tenés que facturar mensualmente. En esa configuración que se da en el mercado de trabajo hay decisiones de empresas que toman la vía de contratar de esta forma. Entonces, el crecimiento del trabajo, del empleo precario, del empleo a partir de monotributo, no es una decisión que pueda manejar el trabajador o trabajadora. El trabajador o trabajadora se emplea en la manera en la cual, según el tipo de contrato de trabajo que le va a ofrecer la empresa. En términos de desigualdad, venimos de un momento en el cual, cuando digo venimos, si uno piensa de nuevo en términos de mediano plazo, venimos de un proceso de caída de la desigualdad hasta más o menos la misma época, incluso diría un poquito más, 2014, 2015. A partir de ahí tuvimos hasta el 2019 un proceso de ascenso en la desigualdad que se da no solo a nivel de ingresos, sino desigualdad salarial, digamos, es decir, en los ingresos, mirando exclusivamente los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Un proceso de tensión, digamos, estabilización y un poco retroceso, es decir, una leve mejoría durante el gobierno que va hasta el 2023 y rápidamente, a partir de las decisiones de política económica que se vienen dando en el último tiempo, rápidamente se ve un proceso de ascenso en la desigualdad. Con lo cual, la problemática, toda la sensación, si bien recién estamos comenzando en este nuevo proceso político, toda la sensación que nos da es que esto es una problemática bajo la configuración de política económica y política social actual, sería que se va a agudizar. Cuando pensamos la economía popular, que es más un concepto, diría, político en términos de las propias organizaciones que se han desenvuelto, que han organizado a la clase trabajadora, al segmento de la clase trabajadora precario, que como mencionábamos recién, es un segmento estructural y que ha ido creciendo desde principios de los 90 a esta parte. Tenemos que pensar en las condiciones que aparecen en el sector de la economía informal. Esos trabajadores y trabajadoras, ya ni siquiera estamos hablando del monotributo, o sea, esos trabajadores que pueden ni siquiera tener el monotributo de por medio, son los primeros afectados en términos de
el ciclo económico, estamos entrando en un momento de depresión económica y por lo tanto son los primeros trabajadores y trabajadoras en perder su fuente de trabajo, ¿no? Son los primeros que se ven expulsados de sus trabajos. Eso por un lado. Por el otro lado, son los trabajadores y trabajadoras con mayores dificultades para reclamar incrementos en sus ingresos en un contexto de alta inflación, que también se ha acelerado, que ya veníamos con un contexto de fuerte inflación desde el gobierno anterior, pero que se ha acelerado en estos últimos meses y por lo tanto por la pérdida de su fuente de trabajo, que es directamente la eliminación de sus ingresos, como por la imposibilidad de ajustar sus ingresos en la medida en la que se incrementan los precios y por lo tanto la pérdida de consumo, es un sector que se va a ver fuertemente afectado, digamos. Y diría que es el sector de la clase trabajadora que peor se encuentra en el corto plazo. Esto es un proceso que no es que solamente se van a ver afectados los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sino que involucra al conjunto de la clase trabajadora, pero, digamos, un trabajador asalariado que tiene un representante sindical, que tiene un sindicato, tiene otras posibilidades de acción, tiene una organización colectiva que lo pueda proteger, tiene la posibilidad de reclamar en el marco de las paritarias, o sea, tiene otras herramientas que el propio Estado diseña para poder tratar de cubrirse en alguna medida de los embates de la economía. En cambio, el trabajador de la economía popular está desprotegido en todos estos aspectos. Sinceramente me es difícil pensar las acciones que debería tomar porque el paradigma de pensamiento que yo utilizo para pensar la dinámica económica y social es muy distinto al paradigma con el que trabaja el gobierno de Milei. No, digamos, desde su óptica, la única preocupación sería la de estabilizar la economía, reducir la inflación y favorecer el crecimiento económico. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico es lo que luego, en un paso siguiente, va a favorecer al conjunto de la población, porque si se logra obtener un sendero de crecimiento sostenido, el producto crece, el empleo crece, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular van a ser empleados en condiciones de formalidad, garantizando los derechos y estamos en una situación de beneficio para el conjunto de la sociedad. Eso no es algo que tenga verificación empírica en nuestros países, no es algo que podamos verlo incluso cuando hubo ya experiencias de corte liberal como esta, digamos, que tienen diferencias entre sí, pero que tanto en los 70 con la dictadura militar, en los 90 con el proceso de la convertibilidad y el menemismo, y junto con el proceso que se dio recientemente con la Alianza Cambiemos, no es algo que se haya podido verificar. Entonces, esas recetas de política económica que tienen que ver con retirar al Estado, con favorecer el crecimiento y liberar las fuerzas del mercado, así lo llaman, no son recetas que nos puedan conducir en términos de favorecer la situación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Al mismo tiempo, no pienso que tomen otras medidas que sí favorezcan. En el mejor de los casos, lo que van a hacer es intentar buscar tener políticas asistenciales de contención, que es actualizar el valor de algunos programas de trabajo que permitan que la situación de vida de este sector no se debilite, no empeore tan fuertemente, naturalmente porque entienden que es el sector más desprotegido, pero lo cierto es que no veo a corto plazo, a partir de estas medidas de política económica, que pueda favorecer. Será en todo caso el resultado serán los sectores populares organizados, las organizaciones de la economía popular, pero también las organizaciones vinculadas a los sectores de trabajadores formales, que hoy
vienen siendo privilegiados en relación a este grupo de la economía popular, serán todas las organizaciones de manera coordinada que puedan enfrentar este proceso político y que puedan presentar algunas otras demandas que permitan mejorar su situación respecto a lo que la economía y las políticas de gobierno imponen. Bueno, sin duda la posibilidad de lanzar una especialización que involucre, que discuta específicamente los temas de la economía popular, implica poder dotar de herramientas, o esa es nuestra intención, dotar de algunas herramientas conceptuales que permitan problematizar justamente este escenario actual, escenarios pasados, y que permitan entender cuáles son las posibilidades de desenvolverse en una situación que no, a priori, nuestro mercado de trabajo parece no resolver, digamos. O sea, si volviendo al inicio de tus preguntas, si contemplamos que el sector de la economía informal, la masa de trabajadores precarios, no es una situación coyuntural que pueda ser absorbida y que pueda dejar de existir, si nuestro trabajo va a convivir con esto y cada vez crecientemente con esta problemática del desarrollo, entonces tenemos que pensar cuáles son las formas, cuáles son las decisiones, cuáles son las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular organizadas para poder garantizar una mejor calidad de vida para todo esto, para la clase trabajadora en su conjunto y en particular para este segmento de la clase trabajadora. Entonces, poder problematizarlo, poder incorporar algunos elementos más conceptuales, teóricos, nos parece que puede favorecer este tipo de diagnóstico, favorecer un diagnóstico común y poder empezar a reflexionar sobre esas propuestas, esas demandas que se tienen que llevar desde este segmento de la clase trabajadora.